Son las 21:48, 20:48 en Canarias y con nosotros don Santiago Abascal. Muy buenas noches. Llegó hace un instante, me imagino, del Congreso de los Diputados. Efectivamente, llevamos 2 días de pleno y mañana continuamos. Mañana continúa el pleno. Eso es. Para atornillar al sillón a Santiago Abascal y que no pueda levantarse, al menos durante la próxima media hora, está con nosotros esta noche doña Patricia Sanz. Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. Pues efectivamente, y por eso nuestra primera pregunta para el presidente de Vox va a ir un poquito en la línea con su intervención de hoy en el Congreso. Así que vamos a ver, en líneas generales, cuál ha sido la intervención de Santiago Abascal. Y este Gobierno puede en este momento decidir hoy que se reabre la central nuclear de Garoña. Este Gobierno puede detener la voladura de centrales térmicas. Y este Parlamento puede votar mañana la derogación de la ley climática, que es un suicidio para los españoles. No nos haga caso a nosotros. Pregunte a la gente, en vez de sacarse fotos con la gente que le están saliendo tan mal, utilice el artículo 92 de la Constitución y consulte a los españoles si quieren seguir pagando la energía más cara o si quieren explorar sus propios recursos naturales. Pues ya está, ¿no? Pues ya estaría. Es la cuestión. Así que, Santiago, en referencia a esta cuestión del referéndum consultivo que vienes proponiendo pues desde hace ya un tiempo y que no solo, además, en una cuestión climática, sino también de inmigración, de educación, etcétera, nuestra primera pregunta es, ¿en la práctica es viable, puesto que esta figura, que como bien apuntabas bien en el artículo 92 de la Constitución, al igual que los programas políticos, no es vinculante? Bueno, y eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Precisamente como los programas políticos parece que son papel mojado y que los políticos se han acostumbrado en España a mentir sobre sus programas y a mentir sobre sus pactos. De hecho, ahora estamos padeciendo un presidente del Gobierno carente por completo de legitimidad porque ha engañado a los españoles. ¿Cuál es el mecanismo que le queda a los españoles para forzar a los políticos a cumplir con sus deseos? De hecho, la reflexión que tenemos que hacer es qué ha venido pasando durante todo este tiempo para que se hayan tomado tantas decisiones contrarias a los intereses de los españoles en el Congreso de los Diputados sin que a los españoles se les haya consultado. Porque el artículo 92 de la Constitución prevé que a los españoles se les pueda consultar sobre asuntos de trascendencia política. La Constitución es del año 1978. Se ha utilizado únicamente en 2 ocasiones, sobre la OTAN, sobre la Unión Europea. El Congreso, el Gobierno no ha votado, no ha impulsado, no ha tomado decisiones de trascendencia política en España en estos 40 años, como para consultar en alguna ocasión. En otros países se hace con mucha regularidad, como Suiza, en Italia también se hace, en algunos lugares son vinculantes. Aquí no existe la figura del referéndum vinculante, pero a ver quién es el que se atreve a saltarse la voluntad de los electores, la voluntad de los españoles tan claramente. Por eso nosotros le decimos al Gobierno, le decimos a Pedro Sánchez, le decimos a los comunistas que tengan el valor de someter a votación, por ejemplo, sus obsesiones climáticas, con las restricciones que implican para las clases más desfavorecidas, con lo que significa para las rentas más bajas y para las rentas medias, que no pueden directamente pagar la factura de la electricidad, que no pueden pagar la factura del gas. Hay muchas personas recibiendo facturas que son de desmayarse en estos momentos. Hay personas que directamente tienen que elegir entre encender la luz, encender la calefacción o llenar la nevera en España. Y eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar y nosotros tenemos la obligación de decir a quién gobierna, ya que ha aprobado a través del Congreso de los Diputados, con el aplauso de todos los partidos, salvo Vox, que se opuso, una ley que prohíbe a los españoles no solo explotar nuestros recursos energéticos, sino explorarlos. Prohíbe la exploración. Eso tendrán que decidirlo los españoles, o vamos a decidirlo los políticos en el Congreso, todo a espaldas de la gente cuando le afecta de una manera tan clara en su día a día. Y esa es nuestra reflexión. No tenemos ninguna duda de que van a hacer todo lo posible por no hacernos caso y por defenderse como gato panza arriba. Después del debate del Congreso de hoy, yo he oído a conspicuos periodistas de los habituales comentar que qué cosa más rara que Abascal haya ido al Congreso y que estaba de jefe de la oposición, ¿verdad? Porque Feijóo no está, y haya sacado este tema, que es un tema que está fuera de la agenda política. Mi reflexión ha sido qué calamidad de país que lo que está fuera de la agenda política es la causa directa de los quebrantos de la inmensa mayoría de la población
en España, pero seguramente está fuera de la agenda política porque nos hemos acostumbrado a que ese tipo de decisiones vengan dictadas desde fuera, es decir, la proscripción de la exploración de recursos no es cosa solo en España, en Francia también pasa, es decir, esa agenda europea que a su vez es traslación de la Agenda 2030. Esto quiere decir que la posición de Vox, tanto en esto como por ejemplo en el plan hidrológico, este tipo de cosas, que trata de enfocar desde una perspectiva nacional los problemas de la nación, es blasfema. Es pecado. Y, por tanto, a lo que Vox se enfrenta no es, como decir, a un gobierno X, a un PSOE más aliados, que es que lo hace mal, sino que es a todo un sistema de poder, en realidad, que no es solo español. Bueno, la posición de Vox estaba fuera de la agenda política, pero hoy la posición de Vox marca también la agenda política, no solo en materia climática o energética. Todos los debates que estaban prohibidos, Vox los ha vuelto a poner en la palestra. Me refiero al debate sobre el estado de las autonomías, que parecía un debate zanjado. Las autonomías habían venido aquí para quedarse y nadie las podía cuestionar. Hay un partido político, que es el tercero de la nación, que cuestiona abiertamente el estado de las autonomías. Lo mismo, parecía que teníamos que acostumbrarnos a que nuestras fronteras fuesen asaltadas permanentemente. Y yo siempre recuerdo esta frase. Llegamos a oír al expresidente Rajoy diciendo, delante de la ministra de Defensa, que a él no le gustaban las fronteras. Mira, pues ya siento que a usted no le gusten las fronteras, pero el presidente del gobierno y tiene que defenderlas. Y además es registrador de la propiedad, que algo tiene que saber de los linderos y de las fronteras. Y no se podía hablar de la defensa de las fronteras, de la inmigración ordenada. Hoy es un debate principalísimo en España. Lo mismo con muchas otras cuestiones, la legalización o ilegalidad de los partidos separatistas. Sobre esto no se podía hablar. Y las políticas de género eran un asunto con el que ocurría prácticamente lo mismo. Vox ha venido a ponerlas todas encima de la mesa y nos hemos dado cuenta de que tenemos el apoyo de muchísimos españoles que no nos votan y que incluso probablemente no nos voten nunca. Y por eso creemos que esos españoles no están representados, que los partidos a los que pueden votar por otras razones toman decisiones también en contra de ellos mismos. ¿Por qué un español de izquierda va a estar obligado a votar a Vox solo por la cuestión climática? Igual puede tener la oportunidad de votar en un referéndum sobre esas decisiones absolutamente suicidas que han tomado la mayor parte de los partidos en el Congreso. Es decir, la democracia está muy lesionada y algunos se refugian en el parlamentarismo. Los mismos, por cierto, que han cerrado el Parlamento y los mismos que lo han aceptado. Los mismos que hablan de parlamentarismo pero que lo que defienden es una partidocracia. Y nosotros lo que queremos es estar junto al pueblo que ha sido abandonado durante mucho tiempo y que ha sido traicionado por decisiones parlamentarias que tampoco han sido muy parlamentarias, porque no han sido demasiado debatidas. Venían ya previamente debatidas por los partidos y se escenificaban en una Cámara que durante mucho tiempo ha sido convertida en un mercado persa, como es el Congreso de los Diputados. Entonces, de allí se vende la soberanía al mejor postor, que es exactamente lo que está haciendo este gobierno. Ha comentado usted que han traído también a debate cuestiones como la ideología de género y, de hecho, allí donde ya gobiernan, Castilla y León, estoy pensando, han empezado a combatirlo, como también, por ejemplo, pienso en las ayudas a sindicatos, etcétera, etcétera. Apuntaba ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista que le realizaban, que la derecha decía que quería recortar gastos, pero qué partidas harían. Entonces, mi pregunta es si usted a finales de 2023 está sentado en Moncloa, bien en solitario o bien acompañado del PP, en sus primeros 100 días de gobierno, ¿qué partidas de gasto público superfluo eliminaría? Bueno, sin ninguna duda las que afectan a la financiación de partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales. Hemos podido hacerlo con mucha menos fuerza y contundencia de la que nos gustaría, porque estamos en un pacto de gobierno en Castilla y León, pero hemos podido hacerlo en lo que afecta a sindicatos y organizaciones patronales, y esos millones de euros se han dedicado a otras cosas más importantes, pero no tenemos ninguna duda de que todo el gasto político superfluo y el gasto político asociado al Estado autonómico, que es un gasto excesivo, se puede recortar. Y lo hemos venido diciendo durante mucho tiempo. Hay estudios que han calculado cuánto se podía ahorrar. Unos hablan de 50.000 millones de euros, otros de 60.000, de 70.000. No sabemos exactamente cuánto puede ser ese recorte, pero es muchísimo dinero. Era muchísimo dinero cuando los españoles estábamos mejor económicamente. Ahora ese dinero es una barbaridad, es absolutamente imprescindible para sostener la prosperidad de los españoles. Pero no solo hay que recortar gasto superfluo, hay que hacer que el dinero esté en manos de aquellos que han sudado por él, de los españoles, que están en mitad de esta gigantesca crisis energética y de inflación, padeciendo unos impuestos abusivos, con un Estado
y con un gobierno absolutamente depravados que dicen que las empresas aprovechan la situación, pero el propio gobierno aprovecha la situación para hacer caja, para recaudar mucho más y para gastarlo en ingeniería social, para gastarlo en propaganda política. Y eso es con lo que hay que acabar. Yo creo que lo que hemos hecho en Castilla y León es un pequeño ejemplo de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer, porque haríamos mucho más si gobernásemos en solitario, y también otros dan pequeños ejemplos de qué es lo que están dispuestos a hacer. Hoy el Partido Popular en Andalucía directamente ha defendido la Agenda 2030, ha creado un organismo, un chiringuito para la defensa de la Agenda 2030, y no para colocar a un amigo del señor Juanma Moreno, sino para que lo presida directamente el señor Juanma Moreno, es decir, que están de hoz y coz metidos en esa agenda globalista que ellos mismos dicen que viene de Naciones Unidas y que claramente significa una renuncia total a nuestra soberanía. Hoy venía el presidente del Gobierno de nuevo con el pin de las narices en la solapa y se atrevía a decirnos que cómo hablamos de implementar un programa nuclear, que para eso, aunque quisiéramos, hacen falta 15 o 20 años. Bueno, pues aquí llevan muchísimos años con el pin de la Agenda 2030 y Sánchez presentó la Agenda 2050 hace solo un año. Es decir, ellos hacen planes para dentro de 25 años, pero los demás no podemos hacer planes para el futuro, cuando además se pueden tomar decisiones hoy mismo. Por ejemplo, la de la central nuclear de Garoña, que se podría reabrir con bastante rapidez. Hoy el vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha estado precisamente allí y ha dicho que el Gobierno de Castilla y León va a hacer un estudio de viabilidad para poder abrir Garoña inmediatamente. Y otras muchas medidas, las centrales térmicas. Sí, ya sabemos que no es la energía que más nos gusta, pero la necesitamos. Lo que no es normal es decir que aquí las volamos, se celebran los consejos de administración de las eléctricas, pero esa misma energía térmica se compra a Marruecos. Claro, si es sucia en España, ¿por qué no sucia en Marruecos? Si ya hemos visto que el polvo del Sáhara llega hasta aquí cuando hace viento, o la atmósfera tiene fronteras. Es un debate, bueno, yo creo que muy importante, y las posiciones del Gobierno son delirantes y son suicidas para el conjunto de la población española. Yo no quería hablar de encuestas, porque al final sirven para lo que sirven, pero sí que me gustaría comentar en general el ascenso homogéneo y además simultáneo en toda Europa, y no solo en Europa, por cierto, de los partidos que se sitúan en lo que la izquierda considera el terreno del pecado y el anatema, y que objetivamente son partidos de derecha soberanista o nacional, que por cierto son cada vez menos derecha y cada vez más soberanista o nacional. Es un fenómeno generalizado, pero que precisamente por tratarse de agentes muy arraigados en cada una de las naciones, corresponden a movimientos muy diferentes. Realmente hay poca similitud. Imaginemos una Europa en la que de aquí a 7 años quienes tienen la oportunidad de elegir a la Comisión Europea son Santiago Abascal en España, Giorgia Meloni en Italia, Eric Zemmour en Francia, en fin. ¿Sobre qué se podrían poner de acuerdo? Yo creo que nos podríamos poner de acuerdo precisamente sobre el respeto a nuestras respectivas soberanías. La Unión Europea está instalada a través de los burócratas de Bruselas y de los políticos del consenso progre, populares y socialistas en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, que votan prácticamente lo mismo en todas las cosas, en una deriva federalista que consiste en entregar cada vez más competencias a la Unión Europea, y el que se opone a eso directamente es anatemizado y se dice que quiere salir de la Unión Europea, que quiere terminar con el euro, aunque simplemente esté diciendo que prefiere una Unión Europea como la que teníamos en el Tratado de Niza, donde el Estado-nación no estaba en cuestión, donde nos habíamos puesto de acuerdo en algunas cosas, pero donde la soberanía no estaba en riesgo. Yo creo que tenemos capacidad de ponernos de acuerdo en muchísimas cosas y veo con muchísima esperanza esa reacción soberana en muchas naciones. En Italia, con Giorgia Meloni, todavía no se han celebrado las elecciones, pero las encuestas son verdaderamente halagüeñas. En Suecia, recientemente, con nuestro socio, que ha conseguido ser el segundo partido, pero hay otras reacciones soberanas, como la que se ha vivido en Chile recientemente. Es una reacción contra aquellos partidos de izquierda, contra aquellos políticos que han querido dinamitar la Constitución chilena para entregársela a la izquierda, y ya contaban con que iban a lograr aprobarlo en referéndum. Y el pueblo se ha opuesto, ha defendido la soberanía frente a unos políticos que la habían secuestrado y que habían tomado decisiones a sus espaldas. Y algo parecido pasó también, por ejemplo, en Colombia,
cuando trataron de aprobar en referéndum Sí, un pero es que el proceso de sistema paz. consumó la tradición. Bueno, la ha Pablo, consumado, pero efectivamente. eso es verdad. Pero, ¿qué hicieron para que aquello fuese apoyado? Llevaron a todos los líderes internacionales vestidos con guayaberas, bueno, prácticamente hasta el Vaticano apoyó aquel acuerdo de paz, que era una rendición ante las FARC, a la que se le regalaba una posición política en el Parlamento de Colombia. Y el pueblo también reaccionó. Entonces yo realmente, y en Vox tenemos mucha esperanza en ese tipo de reacciones y también en la capacidad del pueblo español para poder detener esa deriva y ese secuestro de nuestro futuro. Usted a veces apunta que España a veces busca un cambio profundo o un cambio pequeñito, ¿no? Como sucedió a lo mejor en Andalucía. ¿A qué está dispuesto, a dónde está dispuesto a llegar Vox que a lo mejor no pueda o no quiera el Partido Popular? A todas partes. Pero es muy fácil, porque es que el Partido Popular no quiere ir a ningún lado. El Partido Popular se conforma, mejor dicho, con expulsar a Pedro Sánchez del poder. Y nosotros también queremos expulsar a Pedro Sánchez del poder, con tantas o más ganas que ellos, pero no para sentarnos simplemente en los sillones del Banco Azul, no para sucederles, no para heredarles, no para hacer las mismas cosas o parecidas. El Partido Popular ya nos demostró lo que fue capaz de hacer con una mayoría absoluta. Pues, la gente tiene memoria y algunos lo tenemos muy presente. ¿A qué está dispuesto Vox? A derogar toda la legislación de la izquierda, a derogar toda la legislación sectaria, ideológica, que atenta contra la libertad, que atenta contra la unidad nacional, que atenta contra la igualdad de los ciudadanos, que es la legislación que ha llegado a España desde el zapaterismo. Y eso hay que acabar con ello de un plumazo, es que no hay que reformarlo, hay que derogarlo directamente. Entonces Vox es realmente ambicioso, por eso nosotros apelamos a ese cambio profundo, a un cambio radical, a un cambio que vaya a la raíz del problema. ¿Para qué? Pues para algo que creo que comparte la mayor parte de los españoles, voten lo que voten. Que España siga unida, que nuestra democracia se salve, que la soberanía sea respetada, que la libertad en todos los órdenes sea un valor no pisoteado y que los españoles seamos iguales ante la ley, seamos hombres o mujeres, e iguales en todo el territorio nacional. Que eso es algo que hoy, pues por desgracia, no existe. Eso está muy bien, derogar todas las leyes que han llevado a España a la situación de Lázaro antes de la resurrección, pero después de levantar el sepulcro hay que hacer que Lázaro se mueva, claro. Es decir, que hace falta también un aparato jurídico importante y un despliegue legislativo notable. Y yo no sé qué leyes tiene pensadas Vox para empezar a proponer, sea mayoritario, sea minoritario, en un gobierno de coalición, necesitamos que se apruebe esta ley, esta ley, esta ley, esta otra ley. Bueno, por ahora nos estábamos conformando con derogar leyes. Claro, si a veces lo que no hay que hacer es aprobar tantas leyes. Si probablemente uno de los problemas de España es la proliferación legislativa. Se hacen leyes para todo, para decidir sobre cualquier cuestión, para entrometerse en la vida íntima de los ciudadanos, para entrometerse en las relaciones entre hombres y mujeres, como acabamos de ver. Sí, pero claro, no son solo leyes a nivel nacional, son las respectivas leyes a nivel autonómico, como ocurre con las leyes de memoria histórica. Es que para ser ciudadano de pleno derecho en España hay que ser catedrático de Derecho Administrativo. Es que es muy difícil realmente conocer la legislación. Que los ciudadanos están indefensos ante esa proliferación legislativa, están indefensos ante prácticas abusivas de grandes empresas, ante la complejidad de la factura de la luz, del gas, ante la complejidad de la declaración de la renta. Del trimestre de IVA, sí, ¿qué nos va a contar? No, pero voy a poner un ejemplo. Vamos a ver. Cataluña, problema, Cataluña, Valencia, Baleares, en fin, problema de la lengua. Hay unas legislaciones manifiestamente anticonstitucionales que, sin embargo, circulan porque el poder así lo ha querido. Llega Vox al poder y se va a encontrar con una situación, de hecho, extremadamente deteriorada. Es decir, ¿promovería Vox una ley para blindar el uso del español? ¿O se limitaría simplemente a decir, aplico la Constitución, que al fin y al cabo para eso está? Claro, si la Constitución no es suficiente para el Tribunal Constitucional, que aunque está pidiendo una parte de las clases en español en estos momentos, no garantiza algo que a nosotros nos parece que debería garantizarse, es que cualquier español pueda escolarizarse íntegramente en su lengua materna, que es además lengua común de los españoles y lengua oficial del Estado, en cualquier sitio de España. En Galicia, donde no es posible, en Valencia, en Cataluña,
en Baleares y, por supuesto, en mi tierra, en el País Vasco, que eso sea posible. Y eso hoy no es posible. No es posible ni siquiera con las sentencias del Tribunal Constitucional, que únicamente piden que puedan darse algunos contenidos o algunas horas en español. Nosotros somos partidarios de una ley mucho más firme que garantice que quien quiera estudiar íntegramente la lengua oficial del Estado y la lengua común de los españoles pueda hacerlo. Eso es lo que a nosotros nos gustaría. ¿Cuál es la dificultad? Que eso hay que pactarlo con el Partido Popular. Claro. Que ahora parece que, bueno, pues que pone un poquito la voz en el grito con el asunto de Cataluña, pero claro, lo hace un líder del Partido Popular que ha impuesto políticas lingüísticas en Galicia muy similares a las que estamos denunciando en Cataluña. Esa es la dificultad. Por eso nosotros necesitamos un gran apoyo de los españoles para hacer valer esa voluntad, para que eso ocurra. Y queremos un gran apoyo, en primer lugar, para ser nosotros la primera fuerza y poder aplicar esas políticas. Y si no lo somos, para tener una gran capacidad de presión. Y hablando en materia del derecho a la vida, ahí también tienen un gran enfrentamiento con el Partido Popular, sobre todo conociendo las declaraciones de los últimos días de Feijóo o la señora Díaz Ayuso. Bueno, evidentemente es en estos momentos una posición de gran confrontación. Nosotros sabemos que eso va a ser muy difícil con el Partido Popular, pero hay otros países que han logrado una reducción drástica, como Polonia o Hungría, con políticas de natalidad, ayudando a que el aborto prácticamente desaparezca. Si dependiese de nosotros, pues todas las políticas serían mucho más firmes. Si las tenemos que negociar, pues las políticas serán pues no tan firmes como a nosotros nos gustaría. Son las 10:10, 9:10 en Canarias. Digo esto porque hemos de terminar la entrevista y yo no quería dejar de plantear un asunto que es de candente actualidad por cómo está ahora mismo la situación internacional después de la ofensiva de Ucrania dirigida por los Estados Unidos, que ha llevado a Rusia a una situación compleja, que es la de tener que utilizar mucha más fuerza de la que hasta ahora ha utilizado. No le puedo plantear algo sobre incertidumbre porque sería absurdo, es decir, no tendría elementos de juicio para contestar. Por otra parte, la posición de Vox al respecto quedó muy clara, perdón, desde el principio, con el respaldo a la soberanía de las naciones amigas, tipo Polonia, países bálticos, etcétera, que consideraban justificadamente, en fin, que Rusia era una amenaza. La pregunta es de orden interno. Si la actual escalada lleva a una mayor implicación de la OTAN y, por tanto, a una mayor implicación de tropa española, ¿Vox pedirá a Pedro Sánchez que vaya al Congreso al menos a pedir la autorización? Bueno, evidentemente nosotros pedimos a Pedro Sánchez que vaya al Congreso para pedir autorización para todo, para mandar un solo soldado español, para cambiar la posición en política internacional sobre el Sáhara, sobre cualquier asunto. De hecho, yo creo que Vox se ha convertido en el paladín de la defensa del Parlamento y del Congreso de los Diputados. Ganamos un recurso en el Tribunal Constitucional porque había sido cerrado el Congreso de los Diputados con la excusa de la epidemia. Y hoy el Gobierno de Pedro Sánchez es capaz de pasar por encima del Parlamento, por encima incluso de sus propios socios de Gobierno, sus socios parlamentarios, por encima de su propio partido, para poner en marcha intereses espurios y puramente personales de Pedro Sánchez. Nosotros vamos a exigir que cualquier decisión que afecte a los españoles, y una de esas es tan importante, que el Gobierno tenga que acudir al Parlamento a defenderlo allí y a solicitar autorización. Qué misterio, eso. Yo hablo con un montón de gente de la que presumes, bueno, está tan alto, Santiago Abascal, qué sé yo, otros muchos, que estará enterado de lo que ha pasado ahí con Marruecos. No lo sabe nadie en realidad. Hay gente que dice unas cosas, gente que dice otras, te da... ¿Alguien sabe realmente qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez con Marruecos, Argelia? Bueno, o mejor dicho, ¿por qué? ¿No? ¿Qué es lo que ha hecho? No. Que eso lo hemos visto todos. ¿Por qué no? Pero lo que sí sabemos, y no hay ninguna duda, es que no defiende intereses nacionales, que defiende intereses particulares. Lo sabemos, pero es que también lo intuimos. Es lo que ha venido haciendo. Los pactos con todos los enemigos de España y del orden constitucional pues no nos permiten tener mucha confianza en el presidente del Gobierno. Es lo que ha hecho desde que llegó, defender intereses de parte alejados del bien común y del interés general. Patricia Sanz, última pregunta. Pues nada, simplemente desearle mucha suerte para mañana, que continúan con su sesión en el Parlamento, y simplemente también pura curiosidad, conociendo las encuestas, cómo sigue al alza Vox, pero sobre todo el Partido Popular, ¿qué sensación tiene Santiago sobre los próximos meses? ¿Va a beneficiar ese alza más a los votantes que se atrevan con Feijóo o cree usted que van a ser capaces de convencerlos?
Bueno, yo estoy esperanzado y estoy muy tranquilo, sobre todo porque Vox tiene un discurso muy claro. Vox tiene un mensaje. Vox está fuera de toda duda. Vox no lleva a equívocos. Y a mí eso me da mucha tranquilidad. Nosotros no hacemos mucho caso a las encuestas, como saben. No hacemos mucho caso a los pronósticos de los comentaristas de las encuestas. Han pronosticado muchas veces la desaparición de Vox, el hundimiento de Vox. Lo han hecho después de cada elección, lo han hecho antes de que llegáramos. Primero no teníamos ninguna posibilidad de existir. Vox era algo condenado a la irrelevancia, que en España no iba a poder tener representación. Demostramos que podíamos tenerla. Dijeron que íbamos a perder la mitad de la representación en el Congreso. No solo no la perdimos, sino que la doblamos. Y poco a poco, unas veces creciendo más, otras veces creciendo menos, con algún que otro traspiés, Vox está creciendo y está creciendo sólidamente, pero lo está haciendo porque Vox tiene principios sólidos, porque Vox tiene un mensaje y porque Vox habla de los problemas de los españoles y defiende los intereses de los españoles. Y yo creo que eso es imbatible y tarde o temprano Vox representará una mayoría social y política en España y alcanzaremos el gobierno. El próximo baño de pueblo del partido es el Viva 22, ¿se llama a llamar? El Viva 22, sí, que es el día de Vox, el día del partido que comenzamos a celebrar el año pasado. Fue un gran éxito, en un acto político, lúdico y cultural muy importante que vamos a intentar celebrar todos estos años. Es el día 8 y 9 del mes de octubre en Madrid, pero bueno, antes también hay algunos otros eventos importantes. Yo estaré en Barcelona apoyando a los padres que defienden el derecho a estudiar español. Estaré también pronto en Valencia junto al sindicato Solidaridad en defensa de la prosperidad de los españoles. O sea que nosotros vamos a estar en la calle permanentemente. Además nosotros no tenemos que llevar a gente como decorado, ni nos pasan cosas raras porque no estamos de espaldas a la gente. Estaría bien una foto de esas así en la escalería de la Moncloa. Santiago Abascal, mil gracias. Muchas gracias a vosotros. Mil gracias.